Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Nos llena de mucha alegría de que estén aquí esta mañana. Si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy uno de los pastores de aquí de Watermark en español. Y nuestro deseo es de que este sea un lugar donde podamos dar nuestro siguiente paso a Jesús. Al entrar recibió una tarjetita de conexión. Ahí puede anotar sus datos, indicarnos cómo podemos servirle, cómo podemos orar por usted, o si desea orar, si desea contactar a uno de nuestros pastores, puede indicarnos en esta tarjetita de conexión. Lo puede hacer ahora o cuando sea más conveniente para usted. Y esta es una forma sencilla simplemente de conectarnos con usted y que usted se conecte con nosotros. Y antes de comenzar a estudiar la Biblia, quiero invitarlos a tomar un momento para aquietar nuestro corazón y recibir del Señor. Así que ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Yo sé que venimos de semanas ocupadas, de preocupaciones, de responsabilidades y pensamientos que fácilmente nos pueden distraer. Así que ore por usted mismo y dígale al Señor que hable a su corazón. Y después ore por las personas que están a su alrededor, por su familia, por sus amigos, por cada persona que está aquí hoy, pidiéndole que Dios le hable a ellos también. Y finalmente le pido que ore por mí, para que Dios hable a través de mí hacia ustedes. Mi Padre, hoy venimos delante de ti con corazones agradecidos por el privilegio de reunirnos libremente para adorarte. Sabemos que en muchos lugares del mundo las personas deben hacerlo en secreto y por eso valoramos aún más este momento. Te pedimos que este domingo no sea simplemente un domingo más. Que no solo escuchemos un mensaje y sigamos igual, sino que podamos encontrarnos verdaderamente contigo. Así que habla a nuestros corazones y transforma nuestras vidas para que lo que recibamos hoy impacte la manera en que vivimos durante toda la semana. Quita, Señor, toda distracción y preocupación que nos impide escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguna vez ha estado en una gran reunión familiar, de esas donde llega todo el mundo? ¿Sabe? Mi esposa Mari tiene una tradición familiar muy bonita. Todos los años su familia organiza una gran reunión. Y ellos lo que hacen es que rentan un salón y pasan todo el día juntos. Llegan tíos, primos, sobrinos, incluso familiares que no se habían visto desde hace años. Y desde que entras al lugar, empiezas a ver abrazos, empiezas a ver risas, gente poniéndose al día, historias que se vuelven a contar una y otra vez. Y lo que hace esta reunión más especial es que cada año su familia tiene un tema. Y toda la familia manda a hacer camisetas del mismo color con el nombre de la familia y el tema de ese año. Así que cuando llegas al salón ves a decenas de personas con la misma camiseta. Unos saludándose, otros tomándose fotos, otros riéndose porque hace mucho que no se ven. Y obviamente no puede faltar la comida. Y todo el mundo lleva sus platos favoritos para compartir con los demás. Así que hay mesas llenas de comida para todos y siempre hay alguien sirviendo, siempre hay alguien diciéndote, tienes que probar esta comida. Y mientras la gente come, la música empieza a sonar. Hay música en vivo, a veces llevan hasta mariachi, hay entretenimiento para los niños, piñatas y payasos. Y los niños corren de un lado para otro, los adultos conversan. Y algunos empiezan a bailar y el ambiente se llena de mucha alegría y de mucha felicidad porque están todos reunidos en un solo lugar. Y sabe, es más que una simple reunión. Es un recordatorio de algo mucho más profundo. Es un recordatorio de que pertenecemos a una familia. Y de alguna manera, cuando nosotros nos reunimos aquí los domingos, también es una reunión familiar. La iglesia no solamente es un lugar al que venimos, es una familia a la que pertenecemos. No venimos como extraños, no venimos como espectadores, venimos como la familia de Dios. Y es por eso que vale la pena preguntarnos, cuando la familia de Dios se reúne, ¿qué cosas deberían caracterizar ese momento? ¿Qué cosas deberían estar siempre presentes cuando nos juntamos? Y sabe, mi deseo es que nuestros domingos se parezcan mucho a esas reuniones familiares. Primero, que haya una alegría genuina de estar juntos reunidos. No venimos solo a cumplir con una rutina religiosa. Venimos a reunirnos como la familia que Cristo ha formado. La Biblia dice que Cristo nos salvó
Y no solo eso, que nos adoptó a su familia. Y entonces ahora somos hermanos y hermanas. En segundo lugar, es que haya alimento para el alma. Venimos a ser alimentados espiritualmente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y cada domingo venimos con hambre espiritual para que Cristo vuelva a llenar nuestro corazón. Y en tercer lugar es que haya adoración. Venimos a adorar. Y así como en una reunión familiar hay música, hay celebración, el pueblo de Dios también se reúne para cantar alabanzas y para adorar a Dios. Pero no cantamos solo porque nos guste la música. ¿Sabe por qué cantamos? Cantamos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y en cuarto lugar, queremos ser una iglesia de oración. No solamente hablamos acerca de Dios, sino que hablamos con Dios. Porque la oración, mis hermanos, cambia las cosas. Queremos ser una iglesia de oración, una iglesia donde las personas saben que cuando llegan con una carga no van a estar solas. Habrá hermanos y hermanas que se podrán a su lado para orar con ellos. Y entonces después de reunirnos, después de ser fortalecidos, después de ser exhortados, después de ser animados, salimos nuevamente para vivir en la misión que Dios nos ha dado. Así que hoy quiero que experimentemos todas estas cosas. Ya hemos cantado juntos y en unos momentos vamos a empezar a estudiar la Biblia. Y al final vamos a hacer círculos de oración para que como iglesia tengamos la oportunidad de orar unos por otros. Y mi deseo no es solo que escuchemos acerca de Dios, sino que también hablemos con Él. Y cuando termine nuestro tiempo aquí, no queremos que todo se quede dentro de estas cuatro paredes. Queremos salir de este lugar para vivir juntos en la misión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa misión? De llevar el mensaje de amor y el mensaje de Cristo a nuestras familias, a nuestros vecinos y a nuestra ciudad. Así que si tiene una Biblia, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 5. Si usted ha estado con nosotros durante los últimos 2 meses, hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Y la semana pasada vimos la primera parte de Hechos, capítulo 5, donde se nos relata cómo Ananías y Zafira mintieron acerca de la ofrenda que habían dado. Y al intentar engañar a la iglesia y mentir al Espíritu Santo, ambos cayeron muertos. Y después de este impactante episodio, la historia de la iglesia del primer siglo continúa aquí en Hechos capítulo 5 con un relato de muchos milagros y un gran crecimiento de la iglesia. Mira lo que dice Hechos 5, 12 al 16. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban sus enfermos a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. Así que anota el primer punto importante. Debemos orar por sanidad. Ora por sanidad física. Ora por sanidad física. Lo primero que destaca en este pasaje es que los apóstoles realizaban señales y prodigios. Y estas no eran acciones comunes o naturales, sino manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió estos milagros? Bueno, porque eran una confirmación de que el mensaje que los apóstoles proclamaban era verdadero. Jesús había resucitado y ahora estaba vivo. Y era una manera de demostrar a todos que Dios estaba activo y presente en medio de su pueblo. Y estas señales y prodigios también ayudaban a atraer a más personas a la fe, demostrando que Dios tenía el poder para transformar vidas, incluyendo la sanidad física y la sanidad espiritual. Y el pasaje nos dice que las personas enfermas eran llevadas a las calles y colocadas en camas o en camillas, esperando que al menos la sombra de Pedro las tocara para recibir sanidad. ¿Y sabe lo que nos revela esto? Esto nos revela que la fe y la esperanza que tenían en el poder de Dios era muy fuerte. No era magia ni superstición, era confianza en que Dios obra a través de sus siervos.
Además, muchas personas, dice el pasaje, personas atormentadas por espíritus impuros, también fueron sanadas y liberadas. Y esto demuestra que la sanidad física y la liberación espiritual están interrelacionadas en el plan de Dios para restaurar a las personas en su totalidad. Y aquí viene la pregunta más importante para nosotros esta mañana. ¿Debemos esperar el mismo tipo de señales y prodigios hoy en nuestra iglesia? Bueno, primero debemos entender algo importante. Los apóstoles tenían un ministerio único. Ellos fueron testigos directos de la resurrección de Cristo. Pero escuche bien, el Dios que hacía milagros en el libro de Hechos sigue siendo el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado. Dios quiere sanar. Dios tiene poder para hacer milagros y el Espíritu Santo obra activamente en la iglesia. El libro de Hechos narra el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Y hoy nosotros somos parte de esa misma iglesia, con el mismo Espíritu Santo, llamados a cumplir la misma misión de llevar el Evangelio al mundo y ministrar a las necesidades del cuerpo de Cristo. De manera que los valores y los principios que vemos en el libro de Hechos, como la oración, la fe, la unidad, la proclamación del Evangelio y la manifestación del poder de Dios, siguen siendo relevantes y aplicables para nosotros hoy. Entonces, ¿debemos esperar ver sanidades milagrosas en la iglesia actual? Y la respuesta es sí. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios poderoso que todavía obra milagros. Creemos que la sanidad forma parte del ministerio que Jesús dejó a su iglesia. Y por eso, como creyentes, debemos orar con fe por los enfermos, creer en el poder sanador de Dios y estar abiertos para que Dios actúe de maneras sobrenaturales en nuestra vida y en nuestra comunidad. Mira lo que dice Santiago 5, 13 al 18. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Ahora bien, Santiago nos habla de algo que es central para la vida de la iglesia, que la oración trae sanidad y trae restauración. Y está hablando de personas que experimentaron una sanidad milagrosa frente a problemas físicos y de cómo la iglesia es llamada a ser un canal de esa sanidad a través de la oración. Es importante señalar que los ancianos de la iglesia son mencionados como ejemplos de oración, pero no son los únicos. Todos los creyentes estamos llamados a orar unos por otros. La oración de una persona justa tiene gran poder y no es exclusiva para los líderes de la iglesia. Y Santiago nos muestra que la oración fiel y ferviente de cualquier miembro de la iglesia puede traer sanidad y puede traer liberación. Y la imagen que Santiago nos presenta es muy clara. Es personas orando sobre alguien que está enfermo en cama, confiando en que es el Señor quien obra la sanidad. Como puede ver, la fe no depende de la posición de la persona que ora, sino del poder de Dios que actúa. Y Santiago pone como ejemplo a Elías. Elías oró fervientemente para que no lloviera. Y Dios respondió con un milagro evidente. Dice la Biblia que no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego cuando volvió a orar, vino lluvia y la tierra produjo fruto. Y esto nos enseña que Dios responde a la oración ferviente de su pueblo y que los milagros son parte de su manera de demostrar su poder y demostrar su soberanía. Ahora bien, eso significa que todavía podemos esperar sanidad milagrosa en la iglesia actual. Y escuche bien, sí, absolutamente sí.
Dios no ha cambiado. Dios todavía obra milagros, todavía sana, todavía restaura. La diferencia es que no podemos forzar la forma y no podemos forzar el momento de su intervención. Eso queda completamente en las manos de Dios. Lo que sí podemos hacer nosotros es orar con fe, es acercarnos a Él con confianza y esperar su obra sanadora en nuestras vidas. Ahora bien, es importante comprender que Dios sana de diferentes maneras. La primera, anótela, Dios sana inmediatamente. Hay una sanidad inmediata. Y este es un milagro sobrenatural que no puede explicarse por medios naturales. La segunda, escríbala, sanidad gradual. Sanidad gradual. La sanidad gradual es a través de procesos médicos y cuidado continuo. Y la tercera, anótela, es sanidad definitiva. Sanidad definitiva. Y esto es cuando Dios llama a la persona a su presencia llevándola a casa para una sanidad eterna. Pero en todos los casos, Dios sigue siendo nuestro sanador. Cuando oramos por sanidad, no estamos tratando de forzar a Dios para que haga un milagro. Estamos confiando en el corazón bueno de nuestro Padre. Y a veces, mis hermanos, Dios sana milagrosamente e inmediatamente. A veces Dios sana a través de médicos, a veces a través de procesos, y a veces Dios nos lleva a la sanidad eterna en su presencia. Pero en todos los casos nosotros seguimos orando porque sabemos que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Ahora bien, debemos ser bien cautelosos con aquellas personas que aseguran poder garantizar sanidad inmediata y milagrosa. Esos que dicen pare de sufrir. Como si la obra de Dios pudiera manejarse mediante métodos humanos o rituales específicos o promesas espectaculares. Y a lo largo de la historia han surgido movimientos y predicadores que presentan la fe como una especie de mecanismo automático. Si quieres parar de sufrir, tienes que hacer tal oración, o tienes que entregar una cantidad de ofrenda, o tienes que ir a aquella campaña para que puedas recibir tu milagro. Pero ese tipo de enseñanzas distorsiona profundamente el carácter de Dios y la verdadera naturaleza de la fe. La iglesia es una comunidad de fe donde se ora, donde se acompaña, donde se consuela y se confía en la gracia de Dios. Y yo le confieso con vergüenza y me arrepiento profundamente que demasiadas veces he orado más con duda que con fe. Cuando alguien está tan enfermo que solamente un milagro puede sanar, a veces oramos con la expectativa de que probablemente Dios no lo hará. O pedimos por sanidad, pero terminamos con la frase, Señor, que se haga tu voluntad. Entendiendo que queremos prepararnos para lo peor. Pero el llamado a nosotros es orar con fe. De hecho, en el Evangelio de Lucas encontramos varios ejemplos poderosos de personas que oraron con fe. La mujer con flujo de sangre en Lucas 8, 43 al 48. Esta mujer había sufrido durante 12 años de una enfermedad que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la aislaba o la marginalizaba socialmente. Había gastado todo su dinero en médicos sin recibir sanidad. Y a pesar de esta desesperación, tuvo la fe de que si tan solo tocara el manto de Jesús, sería sanada. Así que esta mujer con valentía y con determinación se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su ropa. Y dice las Escrituras que Jesús sintió que había salido poder de él y la llamó, confirmando que su fe la había sanado. O el centurión y su siervo en Lucas 7. Un oficial romano se acerca a Jesús preocupado por su siervo gravemente enfermo. Ahora, lo notable fue que el centurión no pidió que Jesús fuera físicamente hasta su casa, sino que confiaba plenamente en la autoridad de Jesús para hablar la sanidad desde lejos. Su fe fue tan grande que Jesús, dicen las Escrituras, que se maravilló y declaró que ni siquiera en Israel había encontrado tanta fe. Y el siervo fue sanado al instante. ¿O qué tal los amigos del paralítico en Lucas 5:17? Cuando un hombre paralítico no podía acercarse a Jesús por la multitud,
Sus amigos no se rindieron. Subieron al techo de la casa, hicieron un agujero y bajaron al hombre directamente frente a Jesús. Y su perseverancia y fe demostraron que creían firmemente que Jesús podía sanarlo. Y ante esa fe, Jesús no solamente lo sanó físicamente, sino que también le perdonó los pecados. Anótelo muy bien. Debemos orar con fe. Debemos insistir ante las puertas del cielo por un milagro, hasta que Dios sane milagrosamente o llame a la persona a su presencia para sanarla eternamente. Y mi esperanza y mi oración es que Dios nos permita ver más sanidades físicas en nuestra iglesia. La sanidad es una señal poderosa que nos recuerda que Jesús es Rey y nos anticipa el día en que su reino cubrirá toda la tierra. Y en ese momento no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte. Pero hasta ese día, Santiago nos dice que la oración tiene un gran poder mientras está obrando. Punto número 2, anótelo. Debemos orar por salvación. Ora por salvación. Ora por salvación. Hechos 5:12. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Es interesante señalar la frase cada vez más. ¿Sabe por qué es impactante esta frase? Porque si usted recordará, en el día de Pentecostés, Pedro predicó un sermón y más de 3,000 personas creyeron. Ahora bien, eso ya es increíble. Pero luego al final de Hechos capítulo 2, leemos que el Señor añadía a los que salvaban día tras día. Cada día personas estaban poniendo su fe en Cristo. Cada día alguien estaba dejando atrás la oscuridad y entrando a la luz gloriosa de Dios. Pero Lucas, el autor de Hechos, dice algo más. Dice cada vez más. Ahora imagínense un momento esa iglesia. Cada semana alguien nuevo entregando su vida a Jesús. Un padre que nunca creía, ahora adorando. Una madre que llevaba años orando, viendo a su hijo venir a Cristo. Un joven que estaba perdido, encontrando ahora propósito en Dios. Una pareja que estaba al borde del divorcio, siendo restaurado por la gracia de Cristo. Un hombre que luchaba con las drogas o con el alcohol, ahora libre y levantando sus manos para adorar a Dios. Una mujer que cargaba con años de culpa y vergüenza, descubriendo que en Jesús hay perdón y hay un nuevo comienzo. O un hijo que se había alejado de Dios, ahora regresando a casa. O una familia que llevaba años rota, ahora siendo sanada por el poder del Evangelio. Personas que pensaban que su vida no tenía esperanza, que ahora están llenas de gozo y propósito en Cristo. Y eso, mis hermanos, cambia una familia. Eso cambia una comunidad. Y eso está ocurriendo hoy aquí. Ahora pregúntese. ¿Quién en tu vida hoy está viviendo en oscuridad? ¿Quién en tu vida hoy, a quién conoces que está viviendo en la oscuridad? ¿A quién anhelas ver lleno de luz y conocer a Jesús como su Señor y Salvador? Tal vez hoy tú estás aquí y todavía no conoces a Jesús. Quizás alguien te invitó, quizás viniste con tu familia, quizás viniste simplemente porque tenías preguntas sobre la fe. Pero quiero que escuches lo siguiente con claridad. No llegaste aquí por accidente. Jesús vino precisamente por personas como tú y como yo. Personas que necesitaban perdón, personas que necesitaban esperanza, personas que necesitaban un nuevo comienzo. Y esa es la promesa de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Y cuando alguien acepta a Jesús, no solo cambia su vida, cambia toda nuestra comunidad. Cada nuevo creyente es un testimonio visible de que Dios todavía está obrando, que todavía salva, que todavía transforma, que todavía añade a su iglesia cada vez más. Y hoy es un día para orar por los que están perdidos. Hoy es un día para invitar a otros a Jesús y ver cómo Dios sigue llenando al mundo de luz, de esperanza cada vez más. Y si ese eres tú,
¿Por qué no oras ahora mismo? Ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por morir por mí. Gracias por resucitar y darme vida. Perdona mis pecados. Te invito a mi corazón. Guíame, transfórmame, enséñame. Enséñame a caminar contigo. Amén. Tercer punto, escríbelo. Debemos orar por valentía. Ora por valentía. Ora por valentía. Hechos 5:17. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Ahora bien, la primera vez que hubo un arresto fue Pedro y Juan. Pero ahora todos los apóstoles están arrestados. Versículo 19. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Ahora, qué poderoso es esto. Lucas, el autor de los Hechos, nos da solo 2 versículos para relatar cómo un ángel milagrosamente del Señor los liberó de la cárcel. Para Lucas eso no es lo extraordinario. Eso era simplemente lo que Dios hace cuando su pueblo obedece. La liberación no dependía de la fuerza de los apóstoles, sino del poder sobrenatural de Dios. ¿Y sabe lo que nos sucede a nosotros? A menudo pensamos en todo lo que puede salir mal, ¿sí o no? Para nosotros, al invitar a alguien a la iglesia, al compartir en la fe, empezamos a pensar, es que me van a ignorar, es que me van a criticar, es que se van a burlar de mí, es que me van a rechazar. Pero la realidad es mucho más grande. La iglesia que persevera en la fe enfrenta oposición, pero también experimenta el poder y la presencia de Dios. Y a lo largo de Hechos veremos a la iglesia perseguida, a hombres y mujeres que son encarcelados, que son torturados e incluso que son asesinados por su fe. Y aún así estas personas tienen algunas de las historias más asombrosas y más sobrenaturales de la bondad de Dios. Y cuando el mundo busca apagar la luz de Cristo, Dios aparece de manera milagrosa, demostrando que su reino no puede ser detenido. Y escuche bien, Dios puede abrir puertas cerradas, Dios puede cambiar situaciones imposibles, Dios puede dar valor donde solo hay miedo. Los apóstoles no huyeron. Los apóstoles obedecieron a Dios y enseñaron en el templo a pesar del peligro. Y esa es la valentía que Dios llama a su pueblo a vivir. A confiar plenamente en Él, en actuar con audacia, sin importar las circunstancias. Ahora no le digo esto para que busque persecución, pero sí quiero que comprenda lo siguiente. No le debemos temer a la oposición ni a los desafíos, porque detrás de cada prueba puede haber una historia inolvidable de la gracia y el poder de Dios. Una historia que inspira, una historia que fortalece la fe, una historia que muestra que Dios está con su pueblo hasta el final. Versículo 21. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Ahora imagínense la sorpresa, la confusión, el desconcierto de los líderes. Ellos pensaban que controlaban la situación. Ellos pensaban que tenían el poder, la autoridad y la seguridad de su lado. Y sin embargo, Dios tenía el control absoluto, porque Dios siempre tiene el control. Versículo 24. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Ahora, dése cuenta que no corrieron, no se escondieron, no hubo excusas, no hubo un temor paralizante que los detuviera. Los apóstoles estaban cumpliendo el llamado de Dios con valentía, enseñando en medio de la posición más fuerte que jamás habían enfrentado. Versículo 26. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara.
Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Y ahí, mis hermanos, es donde encontramos la verdadera libertad. En obedecer a Dios sin importar lo que cueste. La libertad no es la ausencia del peligro, no es la comodidad o el control. La verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios incluso cuando el mundo nos amenaza. Anótelo muy bien. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sabe, hoy por hoy, Irán es el país donde la iglesia está creciendo más rápido en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ningún gobierno, ninguna autoridad puede detener el evangelio. Y allí los cristianos arriesgan todo para obedecer a Dios y no a los hombres. Sus vidas, su libertad, incluso su seguridad está en peligros constantemente. Y aún así, los cristianos permanecen firmes. Ahora mire aquí a Estados Unidos. Nosotros tenemos la bendición de libertad religiosa. Podemos reunirnos públicamente cada domingo, podemos cantar en voz alta, podemos abrir nuestras Biblias, podemos hacer grupos de oración. Y si algún día la libertad fuera limitada o incluso eliminada, el evangelio no podría ser arrestado, porque ningún gobierno, ninguna autoridad puede detener a Dios. El evangelio es más fuerte que cualquier muralla, es más poderoso que cualquier ejército y más eterno que cualquier ley humana. De hecho, parece que Dios obra con su poder más extraordinario en los lugares más hostiles. Mientras que muchos de nosotros en el mundo libre, a veces nos quedamos en la comodidad o en la complacencia. Allí donde hay amenaza, donde hay miedo, donde hay persecución, el Espíritu de Dios produce historias de fe, de coraje, de valentía, de milagro que cambian vidas y que transforman comunidades. Versículo 33. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Ahora, Gamaliel estaba diciendo: deténganse y observen. Les estaba diciendo: no actúen precipitadamente, no sean enemigos de Dios sin saberlo. Esperen y vean si este movimiento es solo otra moda pasajera. Pues 2000 años después, la historia no les da respuesta, ¿sí o no? El evangelio no solo sobrevivió, sino que ha ido creciendo y transformando vidas de manera constante. Y millones de personas a lo largo de los siglos han conocido a Cristo y han experimentado la vida eterna. Porque la palabra de Dios no puede ser derrotada. Versículo 40. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo, ¿con qué? Con alegría,
porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Ahora bien, esta es la primera vez que vemos violencia física contra los cristianos. Pero ¿cuál fue el resultado? Gozo y confianza. No miedo, no derrota, alegría. Y eso es lo que produce el poder del Espíritu Santo en aquellos que obedecen a Dios. De manera que al llegar al final de este pasaje en Hechos, vemos algo hermoso en la vida de la iglesia. Vemos a un Dios que sana, vemos a un Dios que salva y vemos a un Dios que da valentía a su pueblo. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. El mismo Espíritu Santo que estaba obrando en la iglesia en el libro de Hechos, está obrando hoy entre nosotros. Y por eso no queremos que este momento termine solo escuchando acerca de Dios, sino que queremos hablar con Él. Queremos acercarnos a Él como familia. Queremos presentar nuestras necesidades delante de nuestro Padre Celestial. Así que lo que vamos a hacer ahora es algo sencillo, pero es algo muy poderoso. Ahí donde está, vamos a formar círculos de oración. Tal vez con la persona que está a su lado, con su familia o con alguien que no conoce. Pero vamos a orar juntos por 3 cosas específicas. Primero vamos a orar por sanidad física. Si tú o alguien de tu familia necesita sanidad, este es el momento para presentárselo a Dios. Segundo, vamos a orar por salvación. Piensa en alguien que tú amas. Una familia, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que todavía no conoce a Cristo. Y vamos a pedirle a Dios que su luz alcance su vida. Y tercero, vamos a orar por valentía. Valentía para vivir nuestra fe. Valentía para hablar de Jesús. Valentía para obedecer a Dios en nuestra vida cotidiana. Porque el Evangelio, mis hermanos, no se queda dentro de estas 4 paredes. Así que vamos a tomar unos minutos y vamos a orar por sanidad, vamos a orar por salvación y vamos a orar por valentía. Y saben, no necesitas palabras refinadas, no necesitas tener las palabras perfectas, solo habla con Dios, exprésale tu corazón. Y si alguien de tu círculo comparte una necesidad, oren juntos confiando en que Dios escucha a su pueblo. Así que póngase de pie, busque a 2 o 3 personas y hagamos estos círculos de oración y empecemos a orar.